En México no existe una figura jurídica para los bomberos. ¿Esto qué quiere decir? A nivel nacional no estamos reconocidos ni en la Constitución. El próximo año, bueno, dependiendo de cuánto salga esto atemporal, en el 2023 cumplimos 150 años de haber llegado al país, de haber sido creados en el país, que de hecho el Cuerpo de Bomberos de Veracruz, de Boca del Río, Veracruz, es Veracruz. Está junto con pegado. Okay. Fue la primera estación de bomberos en Latinoamérica. Y aunque México es punta de lanza en tener bomberos, imagínate que todavía no tenemos leyes que nos protejan. Y no tener leyes, ¿a qué nos lleva? Punto número 1, tenemos, el 80% de los bomberos en el país sobrevivimos de donaciones del extranjero. ¿Del extranjero? Sí, no, claro, del extranjero. ¿De parte de quién? Estados Unidos, incluso ha llegado hasta equipo donado de Europa. Pero literal los bomberos todos, o sea, los trajes de bomberos, que se llama para nosotros equipo de protección personal, EPP para abreviar, los EPPs que tenemos, la mayoría de cuerpos de bomberos son donados. De cuerpos de bomberos de Estados Unidos que como no tienen tantos accidentes, no los ocupan tanto, les toca hacer su cambio correspondiente y ¿qué hacen con todo ese equipo? Pues lo mandan para los países subdesarrollados como México, que no tenemos dinero. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos equipo? ¿Por qué no tenemos seguros de vida? ¿Por qué no tenemos? O sea, tenemos obviamente como seguros de médicos en caso de que algo nos pase dentro del trabajo. Pero dato curioso, ¿sabías que si yo quisiera ir a comprar un seguro no me lo dan? Porque como soy bombero se considera alto riesgo y no te lo dan. Y es un pedo porque sí lo necesitamos. Ahora, considera también que no tenemos equipamiento. El salario de un bombero está de la verga en el país. Y perdón que lo diga así, pero es la neta. Sí, deben ser el mínimo, ¿no? Pues mira. 6,000. Trabaja, no, ojalá. O sea, al mes. Pues más o menos, pero imagínate, nosotros trabajamos 24 horas y descansamos 24 horas. Hay otras estaciones que están un poco más relax, que la neta yo creo que debería ser así, que trabajan 24 horas y descansan 48 horas. Okay. Yo siempre he estado en estaciones 24 por 24. Imagínate que trabajas 15 días del mes, suponiendo que el mes dura 30 días, trabajas 15 días en un trabajo que es alto riesgo. O sea, no estás tejiendo, no estás haciendo cosas bastante importantes. Y tu quincena, si eres bombero de línea, va a promediar en 3,400 pesos. Es una locura. Es una locura. Está cabrón. ¿Por qué crees que el Cuerpo de Bomberos de México no esté respaldado por la ley? O sea, ¿por qué no entiendo? Pues mira, no lo sé. De entrada tendríamos que tomar un poquito en la historia. Acuérdate que hace muchos años, bueno, eres más chiquito que yo, pero hace muchos años protección civil no existía en el país. O sea, de hecho, a mí ya me tocó nacer cuando ya había existido, pero en el 86, después del temblor, se dieron cuenta que el país no estaba preparado para las emergencias. Entonces se empieza a crear la protección civil. Sale el Decreto Nacional de la Ley General de Protección Civil, pero no hay una Ley General de Bomberos. Entonces, imagínate que incluso dentro del mismo estado, de municipio a municipio, los cuerpos de bomberos pueden tener una historia completamente diferente. Uno puede estar bien equipado y el otro no. Uno puede estar bien entrenado y el otro no. Porque dependen de cada municipio, porque no hay una ley que nos regule. Son autónomos totalmente. Pues entre que sí, entre que no. Hay como 3 maneras de ser bombero en México. O bueno, no de ser bomberos, sino de que las estaciones de bomberos pertenezcan a algo. Pueden ser completamente autónomas y voluntarias, que por lo regular sí tienden a ser las más jodidas porque somos los que nos rascamos con las propias uñas. Hay bomberos que dependen de protección civil, que es protección civil y bomberos. Y en algunos estados sí hay ley independiente. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México los bomberos sí están independizados, que es lo que debe de ser, que tienen su propio presupuesto, que tienen sus propias cosas. Brindado por el gobierno. Sí, claro, porque al fin y al cabo los bomberos sí tenemos que depender del gobierno. Sí, claro. Pero nuestra bronca es que los bomberos que dependemos de gobierno o dependemos o de protección civil o de seguridad pública. Entonces vivimos de las migajas de los presupuestos que nos dejan. Y me decías que tú como bombero no puedes ir a una empresa de seguridad, de seguros privada. O sea, ¿no te lo dan el seguro? Mira, te voy a explicar algo. Yo soy voluntaria. Okay. A mí ni siquiera me pagan. No, qué locura. A mí ni siquiera me pagan. Y al contrario, de hecho, a nivel mundial, es muy típico que los bomberos sean voluntarios. O sea, no es nada descomunal. Sí. Sin embargo, aquí en México, dado las condiciones, sí hay que admitir que debe de haber un privilegio socioeconómico para poder soportar ser voluntario. Porque también conozco muchos compañeros que no gozan de algún privilegio y siguen siendo voluntarios y también se las ven negrísimas. Y si dan ganas de decirle, cabrón, o sea, hay que hacer algo, hay que movernos.
Y desde ahí, y llevo un par de años, el tiempo que llevo haciendo contenido, tratando de mover las masas de, oigan, reaccionan, nos tenemos que juntar para independizarnos, porque necesitamos un organismo autorregulador que esté hecho por bomberos y para bomberos a nivel nacional. Con presupuesto federal. Con presupuesto federal, eso es correcto. No estatal. No, no estatal, es que ni siquiera es estatal, o sea, tenemos presupuestos municipales, Regional. la mayoría municipales. Ya. Entonces, mi propuesta principal, o bueno, la anterior, era hacer un cambio al artículo de la Constitución, el 115, que habla sobre básicamente cosas que necesitas para hacer un municipio, una ciudad. Okay. Bomberos no está en esa ley. Yo al principio quería modificar esa ley, pero con varios abogados que también son bomberos. Allá en el norte del país hay muy buenos bomberos y muy buena estructura. Y el Genaro me ayudó a hacer como más investigación, like further, para poder entender qué es lo que quería hacer, ¿no? Y qué quería cambiar. Nos dimos cuenta después de 1 año y medio que no iba a funcionar si cambiábamos la 115, porque íbamos a seguir dependiendo de los municipios. Aunque fuéramos autónomos, íbamos a seguir dependiendo de pues, lana del municipio. Y no todos los municipios tienen dinero, y la neta es que el equipo de bomberos es muy caro. O sea, estamos hablando que se compran dólares. Es muy, muy costoso. Entonces, ahora la nueva propuesta en la que estoy trabajando es hacer una ley general de bomberos en el que se haga exactamente lo mismo que el 86, se haga se declare que existimos en el país y se haga un organismo nacional regulador. Y que habla de capacitación, porque si te hablo de capacitación te desmayas. ¿Será porque el gobierno se fía tanto en que pueden subsistir, aunque sea precariamente, por donaciones? O sea, ¿es por eso que no ven la necesidad o...? No, fíjate que yo creo que es porque, e insisto, no lo digo esto de una manera mamona, pero yo creo que no había una voz. Porque bomberos estamos hablando de que son corporaciones. ¿Cómo te lo digo? Que suene preciso. Es como decir que alguien es agachón, que le pegan. ¿Sumiso? Dentro de todo sí un poco. Es que la palabra no será sumiso, pero en realidad es como... no calles, cállate, no cuentes. Oigan, es que sabes que falta equipo. Tú cállate y no digas nada. Nos tienen como muy presionados. Como una especie de represión. Nos tienen muy reprimidos. O sea, porque ¿cuántas veces has visto en el periódico que los bomberos se quejen de que no tenemos equipo? Nunca lo he visto. Y es que no tenemos equipo. A nivel nacional. Y mira, no te estoy hablando de una... Hay estaciones buenas. Y no me refiero a que hay gente buena o mala. O sea, hay estaciones que están muy bien cuidadas. Por ejemplo, en Zapopan, en Guadalajara. La verdad es que los jefes sí se han preocupado bastante por sus bomberos. En Zapopan tienen hasta helicóptero. Del equipo de bomberos. Del equipo de bomberos para los incendios forestales. Okay. En Tijuana también, o sea, una gestión increíble para los bomberos. Pero he ido a estaciones en las que ni siquiera... Ya déjate equipo, no tienen ni siquiera una pipa. ¿Qué están haciendo diferente en esos estados que tienen más de lo que los otros? Yo creo que, número uno, no se quedaron callados. Okay. Mira, por ejemplo, en una de estas estaciones que te menciono, yo creo que fue una increíble gestión política de alguien estudiado que sí quiere avanzar. Y en el otro lado es que, en la otra estación no se quedaron callados, ¿no? Sí le han echado al periodicazo.